Bien, ahora veremos el proceso para tanto agregar usuarios como eliminar usuarios desde la terminal. Aquí ya hice los cambios necesarios. Primero, en la clase program, creé el método showMenu, que es el que mando a llamar en la condición que se ejecuta cuando corremos la aplicación. ShowMenu y también los métodos createUser y deleteUser. Antes de entrar a ver el código y los cambios que hice en la aplicación, voy a correr para ver qué es lo que sucede a través de la terminal. Entonces aquí me voy a nuestro proyecto que es Bank Console, limpio la pantalla y voy a ejecutar. Pero tengo que pasar algún parámetro. Y aquí como la opción que tengo es muy sencilla, si no paso, más bien, si paso cualquier cantidad de argumentos, voy a entrar a la opción para ejecutar el método showMenu. Entonces aquí puedo mandar a llamar la ejecución de .NET Run y pasar cualquier parámetro y cualquier cantidad de parámetros, de hecho. Entonces, por ejemplo, aquí paso un número, el que sea. Aquí aparece este menú en la terminal y voy a irme a la opción 1. Primero quiero ver cómo se crea un usuario nuevo. Opción 1, veo que se limpia la terminal y aparece esta información al inicio de la consola. Y, por ejemplo, si quisiera agregar un usuario con ID de 4, nombre Pedro, email pedro@gmail.com, saldo digamos que 4000 y aquí la aplicación me pide escribir C si el usuario es cliente, E si es empleado. Voy a poner que es cliente, su régimen fiscal va a ser digamos que M. Aquí aparece el mensaje usuario creado y de forma automática me regreso al menú. Si le doy opción 3, la ejecución de la aplicación termina. Así que ahora vamos a ver los cambios que realicé. Primero creé el método showMenu, que es el que mando a llamar al principio de program en esta condición. Y showMenu primero va a limpiar la consola y después imprime estas líneas. Selecciona una opción y después 1, 2 y 3. 1 es para crear un usuario nuevo, 2 para eliminar a un usuario existente y 3 para salir. Después aquí tengo un bucle que por ahí ya en el módulo anterior vimos cómo trabajar con el método, perdón, el bucle do while. Y aquí también mando a llamar el método tryParse. Lo que el usuario ingrese a través de la consola lo almaceno en una cadena. Intento convertir esa cadena en una variable tipo int. Si la conversión falla, tengo que volver a ingresar ese valor, pero aparece un mensaje que le indica al usuario que tiene que hacer esto. El mensaje es, debes ingresar un número y la opción es 1, 2 o 3. Ahora, si la conversión es exitosa, pero la opción que el usuario ingresó es mayor a 3, entonces el mensaje es, debes ingresar un número válido, 1, 2 o 3. Entonces esto se muestra cuando lo que el usuario ingresa no es un número y esto se muestra cuando lo que el usuario ingresa es un número mayor a 3. Entonces vamos a tener que este bucle se va a repetir mientras las opciones que el usuario ingrese no sean 1, 2 o 3. Ok, después de eso me voy a un switch y si el usuario ingresa un 1, me voy al método createUser. La opción 3 es que la ejecución de la aplicación termina y eso lo logro con el método exit de la clase environment y a exit le mando como parámetro el número 0. Ok, entonces createUser, me voy al método y acá simplemente voy a almacenar ciertas variables. Primero limpio la consola, después muestro este mensaje y después pido la información de las propiedades necesarias para hacer instancias de clases tipo client o tipo employee. Entonces pido el ID, almaceno este valor en una variable, el nombre, el email y el saldo en una variable que se llama balance. Y después tengo esta opción para que el usuario indique si el usuario que quiere crear es cliente o empleado. Y aquí voy a entrar a una condición para crear una instancia de un objeto que es user, pero va a ser un cierto tipo de user, o client o employee. Ok, entonces, si es C, voy a hacer una instancia de client y lo que pido es el valor del régimen fiscal, o sea, de la variable tax regime, de la propiedad tax regime del cliente.
Y si la otra opción es la tipo E, la del empleado, entonces lo que pido es el departamento y creo una instancia de la clase employee. Después con esa información, ya que hago la instancia del objeto user, que si bien es un user, tiene que ser un tipo específico de user, o cliente o empleado. Y el método user es el que ya teníamos anteriormente, este método de acá. Aquí no hice ningún cambio, todo está igual que lo que ya teníamos. Y después de que se agrega el usuario, muestro el mensaje de que el usuario fue creado. Después con este método threadSleep detengo la ejecución por 2 segundos para que el usuario pueda ver este mensaje de forma pausada. Y después vuelvo a mandar a llamar al método showMenu, que de manera que volvemos a esta impresión en la consola. Ahora nota que a excepción de la opción que el usuario tiene que ingresar, nada de lo que el usuario ingresa está validado. Por ejemplo, en la opción tengo este bucle que ya expliqué, cuál es su propósito, pero por ejemplo acá para el ID, el usuario puede ingresar cualquier tipo de dato que no sea numérico y por ejemplo si aquí ingreso una cadena, esto va a fallar y tendría una excepción, que esto no está validado. Tampoco el balance, este tampoco lo he validado. Y también acá, cuando estoy pidiendo que el usuario defina cuál tipo de objeto quiere crear, este user type estoy asumiendo que va a ser C o E, pero en ningún momento estoy validando que el usuario solamente puede ingresar esos dos valores. Ok, entonces en este ejemplo, si bien funciona, hay espacio para mejorarlo, de manera que las validaciones puedan ser agregadas para todas las opciones que el usuario ingresa a través de la terminal.